Continuamos con la lectura espiritual de este librito de los diálogos de San Gregorio Magno sobre la vida de San Benito Abad, San Benito de Nursia. Continuamos con el capítulo 16. Hemos escuchado en estos días estos capítulos tan chiquititos, pero que nos ayudan, nos reconfortan y nos hacen contemplar la santidad también en nuestra vida, viendo la potencia de Dios en medio de los hombres. Capítulo 16. De un clérigo librado del demonio. En este tiempo, cierto clérigo de la iglesia de Aquino era atormentado por el demonio. Había sido enviado por el venerable varón Constancio, obispo de la misma iglesia, a visitar muchos sepulcros de mártires a fin de obtener de ellos la curación. Pero los santos mártires no quisieron concederle la salud, para que con ese motivo se manifestara la santidad de Benito. Así pues, fue conducido a la presencia del siervo de Dios, Benito, que oró a nuestro Señor Jesucristo y al momento expulsó al antiguo enemigo del hombre poseso. Después de haberlo curado, le ordenó: «Ve, y en lo sucesivo no comas carne, ni te atrevas jamás a recibir orden sagrada alguna, porque el día que intentares temerariamente acceder a orden sacro alguno, al instante volverás a ser esclavo de Satanás». Marchó pues el clérigo curado, y como la pena reciente suele atemorizar al espíritu, cumplió por el momento lo que el hombre de Dios le había ordenado. Pero transcurrido ya muchos años, cuando vio que los que lo habían precedido habían muerto y que otros más jóvenes que él recibían las órdenes sagradas, no acordándose de las palabras del hombre de Dios por el largo tiempo transcurrido, hizo caso omiso de ellas y acercóse a recibir otra orden sagrada. Inmediatamente tomó posesión de él aquel demonio que lo había dejado, y no cesó de atormentarlo hasta que le quitó la vida. Por lo que veo, dice Pedro a Gregorio, este hombre de Dios penetró hasta los secretos de la divinidad, puesto que sabía que este clérigo había sido entregado a Satanás, precisamente para que no osara recibir orden sagrada alguna. Respondió Gregorio: ¿cómo no iba a conocer los secretos de la divinidad el que guardaba tan fielmente los preceptos del mismo Dios, estando como está escrito que el que se adhiere al Señor se hace un espíritu con él? Si el que se adhiere al Señor, dice Pedro, se hace un mismo espíritu con él, porque el mismo egregio predicador dice también: ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pues parece ilógico que uno ignore el pensamiento de aquel con el cual ha sido hecho un solo espíritu. Apuntó Gregorio: los hombres santos, en cuanto son una misma cosa con el Señor, no ignoran su pensamiento, pues también el mismo apóstol dice: ¿qué hombre conoce lo que en el hombre hay,
sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y para nosotros, mostrarnos y para que nosotros se nos muestre que conocía las cosas de Dios, añadió: nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios. Por eso dice también: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni imaginó el hombre, ni imaginó el corazón del hombre, eso es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo ha revelado por su Espíritu. Y Pedro le insistió: si pues las cosas que son de Dios fueron reveladas al mismo apóstol por el Espíritu de Dios, ¿cómo responde a lo que propuse antes diciendo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios? ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Además de esto, me viene ahora a la mente otra duda, pues el profeta David, hablando con el Señor, dice: con mis labios he pronunciado todos los juicios de tu boca. Y como saber es mejor que pronunciar, ¿por qué afirma San Pablo que los juicios de Dios son inescrutables, cuando David asegura no solo que los conoce, sino también que los ha pronunciado con sus labios? Respondió Gregorio: a ambas cosas te respondí brevemente más arriba, cuando te dije que los hombres santos, en cuanto son una misma cosa con el Señor, no ignoran su pensamiento. En efecto, todos los que siguen devotamente al Señor están unidos a Dios por su devoción, pero mientras están abrumados por el peso de la carne corruptible, no están aún junto a Dios. Y así, en cuanto le están unidos, conocen los ocultos designios de Dios, y en cuanto están separados de Él, los ignoran. Por eso, en tanto no penetran aún perfectamente sus secretos, aseguran que sus juicios son incomprensibles, pero en cuanto se adhieren a Él por el Espíritu y por esta unión, instruidos por la palabra sagrada Escritura o por secretas revelaciones, reciben algún conocimiento. Entonces saben estas cosas y las anuncian. Así pues, ignoran lo que Dios calla y conocen lo que les habla. Por eso cuando el profeta David dijo: con mis labios pronuncié todos tus decretos, añadió a continuación: salidos de tu boca, como si dijera abiertamente: pude conocer y proclamar estos decretos porque tú los proferiste, puesto que aquellas cosas que tú no dices, por lo mismo las ocultas a nuestras inteligencias. Concuerdan, pues, la sentencia del profeta y la del apóstol, porque si es cierto que los juicios de Dios son inescrutables, también lo es que una vez han sido proferidos por su boca, pueden ser pronunciados por labios humanos, porque lo que Dios revela puede ser conocido, pero no lo que Él oculta. Sentenció Pedro: has resuelto esta pequeña objeción mía con razones bien claras, pero te ruego que prosigas si tienes algo que decir aún sobre los milagros de este santo varón. Capítulo 17. Profecía sobre la destrucción de su monasterio. Cierto hombre noble, continuaba narrando Gregorio, llamado Teoprobo, había sido convertido por las exhortaciones del abad Benito, quien por su vida ejemplar le tenía gran confianza
y familiaridad. Un día, entró Teoprobo en su celda y lo encontró llorando amargamente. Esperó largo rato, pero al ver que no cesaba en sus lágrimas y que el hombre de Dios no lloraba como en la oración, sino por alguna congoja, preguntóle la causa de tanto llanto, a lo que respondió enseguida el hombre de Dios: todo este monasterio que he construido y todas estas cosas que he preparado para los monjes, por disposición de Dios Todopoderoso, serán entregadas a los bárbaros. Solo a duras penas he podido alcanzar que se me concedieran las vidas de los monjes. Este oráculo que entonces oyó Teoprobo, nosotros lo vemos cumplido, pues sabemos que su monasterio ha sido destruido por las hordas de los bárbaros. En efecto, no ha muchos años, una noche, mientras los monjes dormían, entraron allí los lombardos y lo saquearon todo, pero no pudieron apresar ni a un solo monje. Así Dios Todopoderoso cumplió lo que había prometido a su fiel siervo Benito, que aunque entregaría los bienes a los bárbaros, salvaría empero la vida de los monjes. Y en esto veo que a Benito le sucedió lo mismo que a San Pablo, el cual vio cómo su navío perdía todo lo que llevaba, pero salvó, para consuelo suyo, la vida de todos los que iban con él. Capítulo 18. De un frasco escondido y descubierto en espíritu. En otra ocasión, nuestro Exilarato, a quien conociste después de su conversión, fue enviado por su amo al hombre de Dios para que llevara al monasterio 2 vasijas de madera, llamadas vulgarmente frascos, llenas de vino. Fue y presentó solo una. La otra la escondió en el camino. Pero el hombre de Dios, a quien no podía ocultársele lo que se hacía en su ausencia, recibióla dándole las gracias. Pero al ir a marcharse el criado le avisó diciendo: «Mira, hijo, no bebas ya de aquel frasco que escondiste. Inclínalo con cuidado y verás los que hay en él». El criado salió muy confuso de la presencia del hombre de Dios, pero a su regreso quiso comprobar lo que había dicho. Inclinó el frasco y al punto salió de él una serpiente. Entonces el joven Exilarato, viendo lo que había encontrado en el vino, se avergonzó de la falta cometida. Capítulo 19. De los pañuelos aceptados por un monje. No lejos del monasterio había una aldea, de la que una gran mayoría de sus habitantes habían sido convertidos del culto de los ídolos a la fe en Dios por la predicación de Benito. Había también allí unas mujeres consagradas a Dios, a las cuales el siervo de Dios procuraba enviarles con frecuencia a algunos de sus monjes para atenderlas espiritualmente. Un día, según su costumbre, envió a uno de ellos. Acabada la plática, el monje que había sido enviado aceptó, instado por aquellas santas mujeres, unos pañuelos y los escondió en su pecho. Luego que hubo regresado al monasterio, empezó el hombre de Dios a reprenderlo con grandísima acrimonia, diciéndole: «¿Cómo ha penetrado la iniquidad en tu pecho?». Quedó aquel estupefacto, pues no acordándose de lo que había hecho, tampoco atinaba a comprender por qué lo reprendía. Entonces Benito le dijo:
¿Acaso no estaba yo presente cuando recibiste de las siervas de Dios los pañuelos y los guardaste en tu pecho? Al oír esto, se echó a sus pies, dio satisfacción por haber obrado tan neciamente y arrojó los pañuelos que había escondido en su pecho. Capítulo 20. Del pensamiento de soberbia de un monje conocido en espíritu. En otra ocasión, mientras el venerable abad tomaba su alimento hacia el atardecer, cierto monje, hijo de un abogado, le sostenía la lámpara delante de la mesa, y mientras el hombre de Dios comía y él lo alumbraba, comenzó a pensar y a decir secretamente en su interior: ¿quién es este para que yo tenga que servirlo y sostenerle la lámpara mientras come? ¿Y siendo yo quien soy, he de servirle? Al punto, dirigiéndose a él el hombre de Dios, comenzó a increparle ásperamente diciéndole: «Santigua tu corazón, hermano». «¿Qué es lo que estás pensando? Santigua tu corazón». Inmediatamente llamó a los monjes, mandó que le quitasen la lámpara de sus manos y a él le ordenó que cesara en su servicio y se sentara. Preguntado luego por los monjes qué es lo que había pensado, les contó prolijamente cómo se había envanecido por espíritu de soberbia y lo que había dicho interiormente en su pensamiento contra el hombre de Dios. Con esto, todos vieron claramente que nada podía ocultarse al venerable Benito, pues había percibido hasta un simple discurso mental. Capítulo 21. De 200 modios de harina hallados delante del monasterio en tiempos de carestía. En otra ocasión, sobrevino en la región de la Campania una gran hambre que afligía a todo el mundo por la falta de alimentos. Empezaba también ya a escasear el trigo en el monasterio de Benito y se habían consumido casi todos los panes, de tal manera que a la hora de la refección de los monjes solo pudieron hallarse 5. Viéndolos el venerable abad contristados, trató primero de corregir con suave reprensión su pusilanimidad y luego de animarlos con esta promesa diciendo: ¿por qué está triste vuestro corazón por falta de pan? Hoy ciertamente hay poco, pero mañana lo tendréis en abundancia. Al día siguiente, encontraron delante de la puerta del monasterio 200 modios de harina metidos en sacos, sin que hasta el día de hoy se haya podido saber de quién se valió Dios Todopoderoso para llevarlos allí. Viendo esto, los monjes alabaron a Dios y aprendieron a no dudar más de la abundancia aun en tiempo de escasez. «Dime, por favor», decía Pedro a Gregorio, «si este siervo de Dios tenía siempre espíritu de profecía o si este espíritu invadía su alma solo de vez en cuando».
le respondió Gregorio: el espíritu de profecía, Pedro, no está continuamente inspirando la mente de los profetas, porque si el Espíritu Santo, según está escrito, inspira donde quiere, también has de saber que inspira cuando quiere. Por eso, preguntado el profeta Natán por el rey David si podía construir el templo, primeramente le dijo que sí, y luego le dijo que no. Y por lo mismo, cuando el profeta Eliseo vio llorar a la mujer sunamita, sin conocer la causa de su llanto, dijo al criado que le impedía acercarse: déjala, porque su alma está llena de amargura y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Dios Todopoderoso actúa así por disposición de su soberana bondad, porque unas veces da el espíritu de profecía y otras lo retira. Eleva las almas de los profetas a las alturas y al mismo tiempo las mantiene en la humildad, para que vean lo que son por la gracia de Dios cuando reciben este espíritu y lo que son por sí mismos cuando les falta. Y concluyó Pedro: que es así como dices, lo manifiesta tu mismo razonamiento. Pero cuéntame, por favor, todo lo que sepas del venerable abad Benito. Pues nosotros concluimos hoy la lectura espiritual en este capítulo 21. Mañana continuaremos con el capítulo 22 de estos diálogos de San Gregorio Magno, que habla con este discípulo suyo, Pedro, sobre la vida y obra de San Benito de Nursia. Todos, no solamente milagros, sino todas estas disquisiciones también espirituales sobre la vida de la fe, basada también en la Escritura y en la tradición, que tanto nos ayuda, no están tan lejos de nuestras vidas, aunque pueda parecer que sí. Al fin y al cabo, la vida de los santos, y en concreto la de San Benito, nos invitan a vivir, a ser fieles en lo poco, en lo pequeño, a hacer la voluntad de Dios en lo cotidiano, en lo que se nos pide en cada instante, no tan solo en las cosas grandes, sino en los pequeños detalles. Pues pidamos hoy la gracia de poder hacer la voluntad de Dios. Esta tarde, si Dios quiere, nos vemos a las 6:30 para la adoración del Santísimo, el rezo del Santo Rosario, las vísperas y la Santa Eucaristía. Buenas tardes.